Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy 27 de abril vamos a iniciar nuestra semana hablando un poco sobre política fiscal contractiva. En este sentido podemos apreciar en función a lo que fuimos desarrollando la semana pasada un efecto inverso en la curva de demanda agregada. Fíjense que se contrae hacia la izquierda en forma negativa, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Normalmente el gobierno toma decisiones cuando sobre todo hay elevadas tasas de inflación, toma decisiones de contraer especialmente el gasto público y por ende la demanda de dinero, es decir, tratando de fundamentalmente que haya una tendencia a la reducción del consumo y del poder adquisitivo de la gente a fin de afrontar el problema de la tasa de inflación. Entonces, es una política que en muchos países desarrollados se acostumbra a utilizar. Lógicamente, hoy con la situación que tenemos a nivel mundial, no lo van a estar haciendo o no lo van a estar ejecutando los países, pero sí cuando hay quizás mucha bonanza económica y mucha productividad y la tasa de inflación está subiendo demasiado, entonces sí es momento oportuno para aplicar este tipo de políticas. Generalmente va hacia la contracción de los gastos públicos cuyos efectos son, o apuntan mejor dicho, a reducir la tasa de inflación. Fíjense, esta es la curva de oferta agregada, este es el efecto gráfico. Podemos observar en el eje de la ordenada le llamamos inflación, a la abscisa le llamamos producción nacional. Vemos gráficamente que la inflación estaba aquí con la producción. La nueva curva, al efecto de contraer, se toca en este punto donde vemos que la tasa de inflación disminuyó y la producción nacional también disminuyó. Es decir, provocará eventualmente una pérdida de productividad y probablemente un aumento de la tasa de desempleo, ¿verdad? Lógicamente esto es muy interesante aplicarlo en países que tienen tasas de desempleo bajas, ¿verdad? O sea, si tu tasa de desempleo es de 1%, y tu tasa de inflación de 6 se fue a 9%, bueno, es momento de aplicar este tipo de política. Quizás tu tasa de desempleo de 1 se vaya a 1,5 o 2, va a subir el desempleo y lógicamente va a tener sus consecuencias, pero la inflación eventualmente se va o mantener o va a disminuir. De repente si estaba a 9 podría llegar a 8 quizás, tal vez 7. Entonces los efectos, primeramente, la decisión de disminuir el gasto público, tanto corriente como de capital. Cuando hablamos de gasto corriente hablamos de los salarios, hablamos de todos los gastos de viáticos, bonificaciones, lo que va más al funcionario público. Y el de capital se refiere a todo lo que es gasto de inversión, ¿verdad? Desde obras públicas, comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Esta disminución del gasto público hará que haya una baja en la productividad nacional. Lógicamente el PIB y el PNB, o sea, va a haber menos construcciones, menos obras, menos fábricas, menos movimiento económico, menos inversión, menos consumo. Lógicamente el efecto que queríamos nosotros como gobierno es que descienda la tasa de inflación, pero lógicamente a sabiendas que la tasa de desempleo va a aumentar y también por ende va a aumentar la tasa de pobreza. La consigna para hoy entonces es: ¿en qué momento conviene aplicar este tipo de políticas? Esa es la pregunta que les lanzo un poco, no más de 10 líneas. ¿En qué momento de la economía conviene aplicar este tipo de políticas? He dado el caso Paraguay, ¿verdad? Recordemos un poco, cuando hay mucha productividad, de repente estamos bien en el PIB, pero la tasa de inflación está aumentando, entonces allí hablábamos un poco de la conveniencia efectiva, ¿verdad? Yo les ruego que me puedan remitir a mi correo ecanese@gmail.com, entonces sus respuestas, como les decía, cortas pero con sus palabras. Así que bueno, que tengan una linda semana y a cuidarse. Muchas gracias.